Profe, el multisim. Bien. Bueno, esto no va a ser muy extenso. Simplemente la idea para hoy era, como le decía, hacer una simulación de un circuito que lo vamos a realizar en el laboratorio. Obviamente esto no se va a ver así, digamos, en el laboratorio, de forma real, digamos, sino que esto es una simulación. O sea, pero nosotros lo vamos a hacer con elementos físicos, digamos, reales, con fuente de tensión, instrumentos de medida y cargas, digamos. Ahora le voy a dar un poquito más de zoom. Y principalmente la idea es que ustedes, si me permiten, jueguen con el multisim. En este caso multisim, digamos, pero podría ser otro soft, digamos, de simulación, justamente de simular, digamos, circuitos, este, con fines, digamos, educativos, de aprendizaje. Lo bueno de esto, una de las ventajas es que, si se quiere, pueden cometer errores en las conexiones, eh, y no pasa nada, digamos, acá en el multisim. En la vida real sí. Si conecto mal un instrumento, puedo averiarlo, básicamente. O a una carga, por ejemplo, si le doy mayor tensión de la nominal, o sea, de la que soporta, eh, puedo averiar la aislación. O si pasa mayor corriente, digamos, se puede producir una sobrecarga. Esas son cuestiones que en la práctica, digamos, hay que tener cuidado. En cambio, con el soft, digamos, eso no ocurre. Además de la facilidad, digamos, de poder observar rápidamente o sea, hacer variaciones, modificaciones, digamos, en las conexiones, en los valores, y, y eso me permite hacer análisis, digamos, más rápido. Así que bueno, la sugerencia es que cada uno, si están en grupo, eh, vayan a medida que yo voy avanzando. De hecho, esto va a ser parte del laboratorio, y del informe laboratorio, simular el circuito, y después contrastarlo, si se quiere, con el circuito y el laboratorio real. ¿Mm? Así que, como le decía, en resumen, este circuito que ven acá, la idea es llevarlo a la práctica, digamos, del laboratorio. Así que bueno, por supuesto va a haber una guía, y yo, bueno, en la semana, estimo que el miércoles, entre miércoles y jueves, le estaré confirmando, digamos, la fecha, pero en principio sería para el próximo lunes. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, yo estoy acá en el multisim, en la interfaz, ¿no es cierto? Eh, Acá arriba yo simplemente lo copié un circuito que ya lo tenía armado, pero como para tener una referencia. Por ahí esto les puede ser de ayuda, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, en la práctica o alguna guía, tienen que simular un circuito para no estar, si no, simplemente cambian de pantalla, digamos, pero a mí me queda más cómodo por ahí copiarlo. Ahora, acá en este caso yo simplemente podría eliminarlo, digamos, porque, bueno.
Y después lo que hice fue ir eligiendo los componentes, que ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Pero bueno, como ustedes saben, en un circuito tengo que tener una fuente de energía, en este caso una fuente de tensión. Hay instrumentos de medida que en este caso vamos a utilizar en principio tres, que bueno, tengo un amperímetro, voltímetro y esto por ahí puede ser un poquito más novedoso para algunos, que es un batímetro. Como dice la palabra, eh, batímetro, digamos, o sea, para medir potencia activa. ¿Mm? Si le doy doble clic, te van a ver que me indica un valor en watt. ¿Mm? Acá, a ver, yo voy desconectando esto porque la idea es después ir agregando cargas. En este caso, profe, en el simulador se puede, en vez de poner, conectar el amperímetro y el voltímetro, se puede poner, vio los que tiene ahí arriba, tipo los Sí, que se ponen un sobre la línea multímetro, nomás. Ahí. por ejemplo, Claro, podrías multímetro, colocar. sino los amperímetros y voltímetros que se pueden poner sobre la línea nomás, tipo que se conectan la flechita. Ah, sí, 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 pero ahora comento por qué elegí estos, digamos. También tiene una cuestión conceptual, pero respondiendo a tu pregunta, sí, se puede. Simplemente esto es un amperímetro y esto es un voltímetro, pero ahora yo les comento por qué los elegí esto y no los otros, digamos. También podría elegir un multímetro, que fue yo, digamos, acá la barrita de instrumento lo tengo acá. Le doy doble clic, digamos, y elijo, por ejemplo, amperímetro, o voltímetro dentro de un multímetro, ¿no es cierto? Y si es para alterna o para continua. Acá en este caso nosotros vamos a estar trabajando, y disculpen por ahí si lo omití, pero omití, digamos, pero bueno, habrán observado que este, esto vendría a ser, digamos, un circuito de corriente alterna. ¿M? Y se va a corresponder con el laboratorio número 3, que se denomina circuitos de corriente alterna. Y vamos a hacer una serie de ensayos, digamos, en la práctica, pero previamente este, se va a hacer esta simulación. ¿M? Bueno, ¿por qué me viene bien, digamos, tu consulta? ¿Por qué elegí, digamos, este amperímetro y este voltímetro? Simplemente, bueno, para que ellos, digamos, que puede parecer algo básico, pero un amperímetro va conectado en serie, ¿eh? Y un voltímetro en paralelo. E internamente, los instrumentos, acá van a ver abajo, eh, esto por ejemplo que dice AC1, esto vendría a ser un exponente a las -9 ohm. Sin embargo, si ustedes lo comparan con el voltímetro, dice AC10 y esta M es de mega ohm. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en el caso del amperímetro, la impedancia interna del instrumento, como le dije, está conectado en serie, o sea, la corriente tiene que atravesar el instrumento internamente, para lo cual el, el instrumento, o sea, el amperímetro, tiene que tener una impedancia interna muy pequeña. En este caso, idealmente el orden de 1 por 10 a la -9 ohm. En la práctica, digamos, suelen ser valores un poco más elevados, pero son valores
muy pequeños de resistencia o impedancia, digamos. ¿A qué se debe esto? Que justamente si tuviese un valor elevado de impedancia, tendría una caída de tensión considerable y esto afectaría la medida de la corriente, digamos. Una consulta, profe, por ejemplo, ahí en el simulador hay, en la parte de cuando se eligen los instrumentos, hay voltímetro y amperímetro, H, HR, V y VR. ¿Qué diferencia Sí, hay entre uno y otro o es solamente la no, posición? es la posición y si no me equivoco varían los bornes. Algunos por donde, a ver, lo vamos a mirar. Tendría Claro, que ir sí, o acá. sea, uno tiene positivo a la izquierda y otro positivo a la derecha, Exacto, pero es eso nomás. no cambia Eh, nada que si uno es de eh, continuo, otro de alterna, tipo, se lo selecciona claro, después. sí, solo esto influye, digamos, en corriente continua, eh, porque es por donde ingresa la corriente. Si ustedes simularon algún circuito de continua, lo van a ver, que depende cómo yo conecte el voltímetro o el amperímetro y por donde ingresa la corriente, que el instrumento puede llegar a indicar un signo negativo. Pero eso en corriente continua, digamos. En alterna es indistinto, ¿m? Ya que los instrumentos en corriente alterna me están indicando valores eficaces, ¿eh? Y acá es indistinto, digamos, la polaridad, digamos. Bueno, en el caso del voltímetro, si se fijan, la resistencia interna está en el orden de los megohm. En este caso, 10 megohm. O sea, es un valor muy elevado. Porque en el caso del voltímetro, eh, así como, digamos, en palabras sencillas, en el amperímetro se requiere que pase toda la corriente, o la mayor parte, y que no ofrezca impedancia. En el caso del voltímetro, idealmente que pase muy poca corriente o nada prácticamente, eh, de forma que la caída de tensión sea muy, muy pequeña y esto no afecte la medida de la tensión o diferencia de potencial. ¿Mm? Es por eso que tiene una impedancia muy elevada el interna, ¿no es cierto?, el voltímetro. Y se conecta en paralelo. Básicamente, para comentarles, para explicarles eso, es que elegí este tipo de instrumentos. Pero tranquilamente, si no, como decía por ahí uno de ustedes, yo podría haber elegido, por ejemplo, estos indicadores, digamos, que los coloco ahí sobre la línea y que me va a estar reflejando, digamos, por ejemplo, acá en la carga. Próximo a la carga puedo colocar otro voltímetro, digamos. Bueno, el tercer instrumento será un batímetro. Eso lo buscan dentro de la barra de herramientas de instrumentos. Si lo tengo por acá. Udorish.
componentes. Bueno, yo lo tengo más por ahí más a mano. Acá en la barra de instrumentos, digamos. Y si no lo pueden buscar como, bueno, acá está como, yo lo tengo en inglés, wattmeter, o en español sería batímetro, digamos. Como les comentaba, le voy a hacer una descripción muy, muy breve, digamos, del batímetro. Nosotros básicamente el batímetro, digamos, tiene lo que se denomina una bobina voltimétrica y una bobina amperométrica. Lo de voltimétrica, digamos, viene del voltímetro y amperométrica del amperímetro, digamos. Eh, la bobina voltimétrica, o sea, tengo cuatro bornes, digamos, tiene el instrumento. La bobina voltimétrica va conectada en paralelo, lo mismo este, que el voltímetro. Y la bobina amperométrica va conectada en serie, lo mismo que el batímetro. Perdón, que el amperímetro. Si se fijan, la bobina voltimétrica está conectada en paralelo con el circuito, o sea, un borne, tomo acá referencia, el otro acá, y la amperométrica está conectada, que es la de la derecha, en serie con el circuito. ¿Mm? Y además, el plus, digamos que tenemos acá la posibilidad de medir el factor de potencia, que vamos a hacer foco, si se quiere, sobre este parámetro, digamos. Factor de potencia, a ver si lo alcanzan a ver ahí. Ah, no me permite agrandar el... Pero bueno, en este rectangulito, se lo leo en este caso, igual esto va a variar, pero en este caso sería 0,93673, digamos. Y arriba está indicado el valor en watt. Mm. Bueno, y después tenemos las cargas. Entonces dijimos la fuente de alimentación, los instrumentos de medición y las cargas. Primero vamos a hacer una simulación con una carga puramente resistiva, luego con una carga inductiva, la vamos a acoplar en paralelo. Esto típicamente, o sea, la situación de carga resistiva pura podría darse en la práctica cuando yo eh, tengo conectadas las cargas, pero sin estar en funcionamiento. Es decir, por ejemplo, los motores tienen en una industria electrointensiva, eh, podrían ser la situación, digamos, de tener conectados los motores, pero que no están prestando servicio, digamos. Eh, o sea, en un intervalo, digamos, por ejemplo, si la producción fuese pongámosles, de 8 a 18 horas, y la fábrica, digamos, no, luego de las 18 ya no produce, bueno, podría ser un periodo, pongámosle, de las 20 horas o 19 horas, que la fábrica está sin producir y simplemente tengo conectado el equipo, pero sin estar en funcionamiento. Después, en periodo de producción y de funcionamiento, entra en juego la reactancia inductiva y vamos a ver qué pasa con el factor de potencia. ¿Mm? Y luego,
vamos a observar qué pasa, digamos, o qué podemos hacer para mejorar el factor de potencia, ya que el, como ustedes saben, o bueno, les recuerdo, el factor de potencia, el ideal, digamos, es 1, o sea, coseno de phi igual a 1 cuando la carga es resistiva pura. Pero en la práctica eso difícilmente se cumple porque en general tenemos cargas inductivas o resistiva inductiva. En consecuencia, digamos, para mejorar el factor de potencia, tenemos que acoplar en paralelo un banco de capacitores. Así que vamos a hacer esos diversos ensayos este, para simular, como les decía, una situación que se da en la práctica y vamos a ir observando cómo varía el factor el coseno de phi, digamos, o factor de potencia. Bueno, vamos a la primera situación, entonces, eh, bueno, me comentan si pudieran armar el circuito, si tuvieran algún inconveniente. Sí, profe, podemos armarlo. Bueno, buenísimo. Como les decía, la idea es que Profe, ustedes lo y hagan. está muy Sí, bueno esto de los experimentos, está muy bueno esto de los experimentos de las distintas conexiones y, o sea, lo que se usa en la realidad, pero el asunto es que después vamos al laboratorio y no anda nada, no anda ni la zapatilla del laboratorio, no anda. Está muy buena la experiencia, pero estaría bueno algo de arreglar el laboratorio para que esté en condiciones para poder exprimir el jugo que tiene los aparatos sí, ahí adentro. sí, ahí en particular para este laboratorio tenemos hay unos modulitos BIM que es lo que vamos a usar. Este, el año pasado pudimos hacer la experiencia. eh, Creo que bueno, lamentablemente se averió un medidor de corriente, pero bueno, podemos reemplazarlo por otro. Pero creo que están, digamos, eh, los, los instrumentos y esto lo vamos a poder hacer. Así que vamos a ponerle buena onda. Esperemos que así sea, digamos, no encontrarme con ninguna sorpresa ahora este año. Eh, pero sí, lamentablemente hay cosas bueno, que se averían, digamos, instrumentos y no estamos en condiciones no está en condiciones, digamos, la facultad de asumir la reparación y, este, bueno, es lo que hay, como todos saben, digamos, Claro, si no, si en algún este- grupo rompe o tiene algún inconveniente, que pague el mismo grupo, el mismo que rompe esas cosas para concientizar de que hay que cuidar las cosas, ¿no? sí, sí, la verdad que es costoso la reparación. Para que se den una idea, hasta tan, no estábamos teniendo en algún instrumento ni esto, ni multímetros, digamos, en buen estado, que es algo básico, digamos, un multímetro muy, muy Claro, le básico, faltaban las digamos. pilas, los multímetros. Sí, correcto. Bueno, de mi parte, yo, bueno, elevé, digamos, esa solicitud, tanto con el jefe de cátedra como el responsable del laboratorio, como el responsable del área eléctrica, digamos, están en conocimiento y en teoría, bueno, ahora por lo menos tendríamos algunos multímetros, digamos, y bueno, y la batería y las pilas, digamos. Pero bueno, después uno va al laboratorio y se encuentra hay veces con otra realidad, digamos.
Eh, y bueno, es por eso que para tratar de minimizar, digamos, estos errores en la conexión o daños en los equipos físicos, es que insisto, digamos, con el tema de la simulación. Acá eh, espero no tener que tomar ese tipo de medidas, digamos, de que alguien se haga cargo o se tenga que hacer cargo, digamos, por un error de conexión. Pero bueno, son cosas que en la práctica a veces suceden, digamos, y bueno, como le decía al Claro, principio, porque es importante la práctica, porque el día de mañana no hay simulador que valga así es. en la vida laboral, no hay simulador que valga ahí, entonces está bueno No, y es más, tener en realidad. concientizarlo a ustedes de que hasta profesionalmente puede ser, digamos, no es para asustarlos, digamos, pero justamente cuando uno, digamos, después sale a la calle, un profesional o incluso algunos ya están haciendo su experiencia, algunos errores pueden costar caro. No solo estamos hablando de equipos, ¿eh? De personas que manipulan, digamos. Así que a no subestimar, digamos, eh, tener, digamos, precauciones y sobre todo, bueno, interiorizarse, siempre, digamos, bueno, leer los manuales, pero bueno, errores en conexiones, digamos, y por falta de conocimiento de un equipo, eh, es algo grave, digamos, en un profesional, digamos. Ocurre Claro, uno si, no puede andar pancho por la vida explotando instrumentos de medición o conectando mal las cosas y poniendo en riesgo la vida de su compañero y su vida as- misma. así es, así es. Es un poco el trasfondo, digamos, más allá de educativo y académico de todo esto. Así que, eh, igualmente, si cometen un error, prefiero que sea acá, en el mejor de los casos, y luego en el laboratorio, en el segundo de los casos. Tampoco es un lugar para ir a jugar. eh, por eso me permití decirles, con este simulador, jueguen. ¿M? Si van a cometer errores acá, a lo sumo, cuando ustedes le den simular, le va a decir que no se puede simular, digamos. Eh, pero no van a dañar ningún instrumento ni le decían siempre el hecho, digamos, de sufrir algún daño personal, digamos. ¿Mm? Así que, nada, tomarlo con responsabilidad, eh, al uso, como le decía, no miedo, sino simplemente responsabilidad, digamos, porque creo que les grafiqué también en alguna, numéricamente, digamos, las personas, si se quiere, lo sensible que somos ante, digamos, el paso de la corriente, digamos, por nuestro cuerpo. Así que uno manipulando, digamos, esto, eh, puede sufrir alguna descarga, así que también tener en cuenta ese aspecto. Pero bueno, volviendo un poquito, digamos, a la parte técnica, digamos, si se quiere. eh, bueno, una vez que hicieron todas las conexiones, acá van a poder ir observando, digamos, los parámetros. Bueno, eh, perdón, hay una parte que omití, pero bueno, si ustedes, para para colocar los valores, le dan doble clic, digamos, y bueno, y el valor de tensión, básicamente, acá como ven, le dice el RMS, digamos, valor eficaz, y la frecuencia. ¿Mm? En este caso, bueno, la fase la dejamos en cero. El amperímetro y voltímetro no hace falta tocar nada, simplemente acá lo sumo indican que está en modo AC, digamos, a para corriente alterna. ¿Mm?
Y para observar los valores del batímetro, si le dan doble clic. Bueno, fíjense, el batímetro nos indica una potencia de 48,393 watts. Y el factor de potencia, perfecto si se quiere, porque una carga resistiva pura de 1. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando entran, o nosotros simulamos que entran, en el caso laboratorio, va a ser, digamos, un módulo BIM con impedancias, pero podría ser entre una carga inductiva, como por ejemplo motores. Un motor o motores, digamos. ¿Qué pasa con el factor de potencia? ¿Eh? Bueno, por supuesto, varía la potencia activa. Siempre recuerden, bueno, en watt estamos hablando de potencia activa. Vieron que varió la corriente. La tensión prácticamente se mantuvo invariable porque, bueno, entró en paralelo. Y lo más notorio, si se quiere, fue el cambio en el factor de potencia. Cayó de 1 a 0,27, digamos. Porque entró, bueno, una carga inductiva, el factor de potencia cayó por valores muy por debajo de lo aceptable, digamos. De hecho, si bien esto se da, digamos, en usuarios, eh, esto estamos haciendo una simulación en circuito, esto podría ser una de las fases, ¿no es cierto? Porque está bien un circuito monofásico. Eh, este tipo de mediciones se suele hacer en circuitos trifásicos y, como ustedes sabrán, bueno, esto tema del factor de potencia por debajo de 0, no sé si ya están 0,98 o 0,96, eh, pero por ejemplo un factor de potencia de 0,8 en, puede implicar una multa por parte, digamos, de la distribuidora hacia el usuario, digamos. Suelen ser, como les decía, usuarios del tipo eh, de una cierta categoría, no los residenciales, digamos. No se mide potencia reactiva ni factor de potencia, digamos, en los usuarios residenciales. Pero en los tipos grandes comercios y sobre todo, bueno, tipo, si se quiere, industriales, bueno, se mide y puede haber una multa, digamos, y son onerosas, digamos. Así que, bueno, ¿qué hacemos, digamos, en la práctica para intentar de llevar el factor de potencia cercano a 1 o por encima del valor requerido? Bueno, en la práctica se suelen conectar, digamos, se dimensionan, mejor dicho, se puede calcular, cuando me refiero a dimensionar, o sea, ahora lo vamos a hacer de forma tentativa, pero la pregunta sería, ¿y por qué hablamos de un banco, digamos, de corrección de factor de potencia o de un banco de capacitores? O sea, tener una carga reactiva tipo inductiva, inyectamos o acoplamos, digamos, un banco de capacitores eh, con una cierta reactancia capacitiva para eh, incrementar el factor de potencia.
llevarlo cercano a 1. ¿Mm? Se dimensiona y bueno, generalmente son capacitores que se disponen entre sí, digamos, van conectados en paralelo y a su vez, digamos, ese banco de capacitores van conectados en paralelo con la carga, quiere decir que típicamente es resistiva inductiva. Bueno, ahí lo conectamos paralelo. Como le decía, vamos a hacer de forma tentativa, pero esto en realidad en la práctica se calcula. ¿Mm? Se dimensiona y se calcula el banco. Este, y los hay, digamos, básicamente. Bueno, esto depende un poco del tipo de carga, pero los hay bancos de capacitores fijos, es decir, de una cierta reactancia capacitiva, típicamente, digamos, en kilovolt amper reactivo. O sea, por ejemplo, vienen desde 5, 10, 15, 20, 25, 50 kbr, 100 kbr, para que tengan una noción, digamos, de los bancos. Bueno, le decía ahí, vamos a hacer de forma tentativa, ¿eh? Pero se van a ir dando cuenta, o sea, acá con el multisigno podemos, si se quiere, dar el lujo de, bueno, también otro parámetro importante acá a observar antes de simular con el banco es, quería que tomen noción de la corriente. ¿Mm? Fíjense, bueno, acá es solo, dijimos, reactancia eh, inductiva y las resistencias, veíamos el factor de potencia bajo, 0,27, y bueno, la corriente está en 0,8 amperes. Bueno, ahora qué pasa si acoplamos el banco, dijimos. Bueno, acá no varió mucho la corriente y tampoco el factor de potencia. ¿Mm? Si lo llevamos, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si lo llevamos a 5 microfaradios. Acá sí vemos ya un poco más de incremento de- del factor de potencia. Y la corriente, vieron que disminuyó. Y por ejemplo, si lo llevamos a 10 microfaradios, la corriente observan que disminuyó bastante. O sea, creo que arrancamos en 0,8 sin estar conectado al banco a 0,2 y el factor de potencia ya está bastante más aceptable, 0,93. Podríamos incluso incrementar un poquito más, por ejemplo en 12, a ver,
Bueno, 0,96 es un valor aceptable, digamos, del factor de potencia. Y fíjense, bueno, la corriente de 0,8 pasó a 0,2. También una reducción considerable, digamos. La corriente, bueno, acá aprovecho y le hago una aclaración, esto es conceptual, digamos, pero es la realidad, digamos. En realidad el componente, digamos, la corriente tiene, en alterna tiene un componente activo y un componente reactivo. El que disminuyó, digamos, el componente reactivo, o sea, al colocar el banco en paralelo. ¿Mm? En definitiva, estamos tomando, y esto es importante, que lo entiendan, es que estamos tomando menor corriente inductiva, o sea, la componente inductiva, reactiva inductiva, de la línea. O sea, esto si bien es una fuente, podría ser, digamos, la distribuidora que nos está suministrando energía. Esto tiene un costo. ¿Mm? Bueno, estamos tomando menor corriente reactiva inductiva y acá se observa, digamos, cuando medimos, digamos, con el amperímetro. O si bien lo quieren traducir a energía, estamos tomando menor energía reactiva inductiva, digamos, o energía inductiva. ¿Mm? Pero bueno, hubo que, si se quiere, del lado del usuario, este, invertir en un banco de capacitores, digamos, para así, digamos, corregir el factor de potencia, llevarlo a un valor aceptable y así tampoco incurrir en en una multa, digamos, por parte de la distribuidora. ¿Mm? Pero acá bien se observa con haciendo esta simulación, decía con los parámetros, esto que se van a aproximar a los reales, qué pasa cuando colocamos un banco de capacitores en paralelo. Bueno, ¿alguna consulta? No sé si pudieron llegar a hacer la simulación. Sí, profe, no, ninguna consulta. Bien. Bueno, también podríamos observar ahí qué ocurre por ejemplo, ahí teníamos el caso sin compensar, si se quiere, esto se le dice en la práctica, digamos, se llama compensación, digamos, de la potencia inductiva o de la carga reactiva, inductiva. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahí tenemos, bueno, fíjense, si uno hace la relación, bueno, de 0,8 a 0,2 es, ya le digo, porcentualmente de 0,8.
Sería 0,6. Prácticamente estamos tomando un 25% menos, digamos, de perdón, 0,8 a 0,2. Bueno, cae un 75% la corriente, digamos, que se toma la línea. Es un montón, digamos. ¿Mm? Compensando con el banco. Eh, Voy a hacer la prueba con qué pasa si en vez de un, pasamos por ejemplo a 500. Bueno, estar claro, en paralelo, va a aumentar aumenta la corriente, aumenta la potencia activa. Posiblemente tenga que modificar el dimensionamiento del... Bueno, fíjense, ahí sí, ya prácticamente tengo, o sea, cayó la carga, a la mitad de la carga resistiva, en este ejemplo, y con el mismo banco, si se quiere, y la misma potencia, la misma carga inductiva, el factor de potencia es casi uno, y lo que sí creció la corriente, digamos. La tensión, fíjense en todos los casos, se mantiene prácticamente constante. Bueno, esto era un poco lo que quería ver hoy con ustedes, esta simulación, y les decía, bueno, le voy a pasar la guía de laboratorio. La idea es realizar estas mediciones y estos ensayos, si se quiere, con circuito real, digamos. Con la única diferencia que vamos a tener en la práctica es que tenemos, si bien disponemos del batímetro, no tenemos en el laboratorio, por lo menos, un instrumento, digamos, un cofímetro. Pero este, si nosotros tenemos la potencia activa, tenemos la tensión, tenemos la corriente, podemos calcular el coseno de phi o factor de potencia. Lo vamos a calcular, ¿eh? Esa va a ser la única diferencia que vamos a tener, digamos, o sea, digo en cuanto a los valores medidos y a los valores calculados, digamos. ¿Mm?
Entonces, ustedes en el laboratorio van a realizar la medida de tensión, corriente, y ahí, digamos, se justifica la presencia, digamos, del amperímetro, el voltímetro, y del batímetro, que me va a indicar, digamos, la potencia activa. Entonces, con esos tres parámetros, vamos a poder calcular el factor de potencia o coseno de phi. Esto también en la práctica, bueno, se lo conoce como medición, si se quiere. En realidad no es una medición, sino que es un cálculo adicional que hacemos para determinar el parámetro, en este caso el coseno de phi o factor de potencia. Bueno, a ver, quería mostrarles brevemente, si me puede alguno, esto es algo, si se quiere, adicional. Nuevo. Voy a compartir una guía, digamos, para dimensionar un banco, bueno, que tiene aspectos, digamos, teóricos y ver, en la guía.
Voy a mostrar un cuaderno técnico. Como decía, que puede servirles de guía para a ver, ahí. Bueno, este es un cuaderno técnico, si se quiere, que les puede servir de guía, para todo lo que es corrección del factor de potencia y filtrado de otro de los, otra cuestión que se suele dar en la práctica o está apareciendo con más frecuencia, digamos, los armónicos, ¿m? En instalaciones eléctricas. Bueno, acá digamos un poco de lo que es la teoría, básicamente, y después el índice. Las generalidades, digamos, hay ventajas tanto técnicas como económicas en la corrección del factor de potencia. Las técnicas, básicamente, yo les comenté, o lo mismo acá, digamos, son varias. O sea, les comenté muy brevemente, pero lo que ustedes observaron ahí en la medición es la reducción de la magnitud de la corriente. Pero eso trae aparejado varios beneficios técnicos, como ser la reducción de la caída de tensión, la reducción de las pérdidas por efecto Joule, porque al reducirse la magnitud de la corriente, recuerden que I está elevado al cuadrado. La optimización de las líneas eléctricas, al ser menor la magnitud de la corriente, también son menores los calibres de las protecciones, y eso también después termina impactando económicamente. Y dentro de las ventajas económicas, bueno, les mencioné, digamos, si se quiere, se lo puede ver como una ventaja evitar una multa, digamos, por factor de potencia bajo, pero también al reducir, digamos, la magnitud de la corriente, se reduce el consumo, básicamente, y esto va reflejado directamente en la factura. Por supuesto que, como todo, no es gratis, sino que hay que, si se quiere, invertir o disponer la instalación de un banco de corrección de factor de potencia, o sea, desde el tablero, los componentes, digamos, que no, nosotros, bueno, ahí vimos los contactores, digamos, pero no son únicamente los contactores, sino hay elementos de maniobra y también de control. Eh, Esto, digamos, como les decía, como introducción, digamos, los aspectos teóricos. Acá para ver, digamos, cómo algunos cálculos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, de una reducción del 15% aproximadamente la corriente. Y esto es la idea que ustedes también lo grafiquen para poder visualizarlo. Cuando yo inyecto una potencia reactiva del tipo capacitiva, la potencia activa se mantiene, ¿m? Pero el, lo que baja la potencia reactiva y en consecuencia, digamos,
el coseno de phi, o sea, phi disminuye, digamos, el coseno de phi aumenta. Este, también hay tablas, digamos, para dimensionar, por ejemplo, a partir de los datos de transformadores. Bueno, acá todos los distintos, como les decía, aspectos técnicos y los económicos. Y eh, bueno, los tipos de conexión. Esto ya estamos hablando en interacciones trifásicas, digamos. Acá, por ejemplo, un esquema, digamos, de un motor, cómo va conectado el banco, digamos. Esto representa el banco de capacitores con sus elementos de maniobra. Hay distintos tipos, digamos. Esta es la parte que, bueno, en cuanto al dimensionamiento interesa, digamos, para no andar haciendo lo que hicimos en la simulación, sino que determinar concretamente, digamos, cuál es la potencia reactiva necesaria, o sea, cuántos kilovolt-ampere reactivos voy a necesitar, digamos, para dimensionar el banco. ¿Mm? ¿Puede mandar ahora al grupo, profe, ese manual? Sí, es un cuaderno técnico, yo si no se los comparto también por el campus, para que todos tengan acceso. Pero está, bueno, bastante interesante. ¿Mm? De hecho, bueno, en algún año hicimos este, el dimensionamiento, digamos, de un banco para una situación muy próxima a a un hecho real, digamos, que, que típicamente, digamos, tengo ciertos datos de entrada, bueno, información, digamos, en cuanto a la carga que tengo instalada y cuál, la pregunta debería ser, digamos, cuál es el, la potencia reactiva, digamos, que necesito inyectar con el banco de capacitores. Eh, Concretamente consiste en este, como le decía, en el dimensionamiento del, del banco de capacitores. Bueno, y tablas, digamos, también nos ayudan este, a, a determinar. Y bueno, después habla acá, digamos, el tema de los armónicos, que es otra cuestión que está de alguna manera relacionada. No lo vamos a tocar por ahora, pero sepan que tiene por ahí algunos efectos nocivos. Por ejemplo, para que se den una idea, en un condensador o capacitor, digamos, si en una instalación tengo armónicos, esto puede provocar sobretensiones y esto puede dañar de hecho, una de las primeras víctimas son los capacitores. ¿Hay solución para eso? Sí. Bueno, fíjense acá, esto lo vimos alguna vez en la teoría. De hecho, había un ejercicio ahí en una de las guías, digamos, que hablábamos de la resonancia. Y por último, bueno, que le decía en la práctica, digamos, que soluciones tenemos a los armónicos y bueno, las formas para los circuitos trifásicos, sobre todo, le decía, se da el tema esto en baja tensión, ¿no es cierto? Y bueno, en particular este documento tiene sus años, digamos, algún equipamiento que ya está, eh,
sufrieron actualizaciones, digamos. Me refiero en cuanto al equipamiento. Quiero ver si tengo hay alguna fotito por acá de... Bueno, decía los elementos de maniobra, por ejemplo, para los capacitores. Se utilizan contactores con resistencia de preinserción, que son estos cablecitos acá que están calibrados de fábrica, son resistencias. Esto tiene un motivo que, que es básicamente cuando entra un capacitor, hay una corriente de inserción muy elevada, puede ser cientos de veces, y para, se utilizan, digamos, este tipo, digamos, de contactores con estas resistencias para limitar básicamente esa corriente, y no los contactores tradicionales, digamos. Bueno, acá hay una fotito, unos tableros, pero típicamente otro elemento, bueno, acá como se ve un capacitor por cilíndrico por dentro, los componentes. Eh, Quería llegar a la parte del controlador. Bueno, acá con el tema de los armónicos se hace un poquito más complejo, digamos, el análisis. Acá hay aspectos, digamos, que ya el triángulo de potencias no es tal, o sea, deja de ser pasar al plano para pasar a la tercera dimensión, ya que aparece un elemento que se llama, posiblemente esta fórmula ustedes no la hayan visto en la teoría o la hayan visto hasta acá, o sea, la potencia aparente igual a la potencia activa más la reactiva, y aparece un factor de deformación debido a la presencia de armónicos. Y ahí el factor de potencia ya no es el coseno de phi. ¿Mm? Difiere el coseno de phi. Pero esto se da en presencia de armónicos. Quería... Bueno. Eh, no, porque me consultaron otra vez hay un elemento de control, digamos, del cerebro, si se quiere, de un banco de corrección de factor de potencia que se denomina relé barimétrico. ¿Mm? O, y bueno, es básicamente el controlador, digamos. Eso en el caso de un banco de capacitores o de compensación automático. ¿Mm? O sea, automáticamente el relé le indica a los contactores, digamos, que si tiene que, sobre todo esto es útil cuando tengo carga variable, pero el relé básicamente le indica al banco de contactores qué cantidad de potencia, qué contactores hacen entrar, digamos, a qué grupo de capacitores, y con eso voy manejando el flujo, digamos, de potencia capacitiva o energía capacitiva que voy inyectando, digamos. Bueno, esto se los voy a compartir, como les decía, algo adicional, pero acá, digamos, hay bastante información muy concisa sobre y también puede servir de guía, digamos, para dimensionar, digamos, un banco, incluso, bueno, también aspecto, digamos, del filtrado armónico, digamos.
Bueno, de mi parte, este, estoy viendo el chat, el manual, si se quiere, o ese cuaderno de aplicaciones técnicas, son una serie de cuadernos, se denomina corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos. A ver, por las dudas, igual le comparto posiblemente lo puedan encontrar en la red, pero si no, como le decía, se los comparto en el campus sin ningún problema. Con ese código ahí que les copié en el chat, este, posiblemente esté en la red, digamos. Si no, se los comparto por el campus. Bueno, volviendo al tema del laboratorio de simulaciones, ahora todo por hoy. Como les decía, eh, ese es un poquito el concepto. La idea era que lo simulen previamente y después lo vamos a llevar a la práctica, digamos, en el laboratorio, hacer los distintos ensayos y mediciones y cálculos eh, que tengan que realizar. Yo creo que para el miércoles, digamos, si disponemos con todo el material, este, lo haríamos el próximo lunes. ¿Mm? Les voy a compartir la guía, y bueno, y confirmarles si lo vamos a hacer para el lunes. Y bueno, y como la otra vez, vamos a tener que dividir los grupos, digamos así, por horario seguramente. Eh, Así, digamos, le sacan mayor provecho, digamos, pueden realizar las mediciones y la experiencia, básicamente. ¿Mm? No, no es la idea que vayan solo a cumplir, digamos, sino que puedan realizar la experiencia. ¿Mm? Bueno, profe, ¿te avisas entonces si es la semana que viene? En principio sería el próximo lunes, sí. Si llega a surgir algún inconveniente, bueno, igualmente estamos en contacto. Yo te voy a confirmar. ¿Mm? Si estén atentos nomás a la guía, que bueno, es un requisito previo que la lean. Posiblemente va a haber un coloquio. Este, y luego, sí, como les decía, bueno, realizar la experiencia práctica en el laboratorio. eh, em, que en principio sería el lunes. ¿Mm? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. No sé si no tienen alguna duda sobre lo que vimos, si no, daríamos por finalizado. Hasta luego, profe. Por mi parte no, profe, hasta luego.